Ahora sí, disculpen. Ya. A ver, continuemos. Como estaba señalando, perdón, el proceso impugnativo respecto a lo que son laudos arbitrales que regula esa nueva ley procesal de trabajo, debe tener en cuenta que esta nueva ley explica que se podrán tratar lo que son las implicancias de laudos arbitrales, pero para esto, además de los requisitos que establece lo que es la demanda, la sala laboral también verifica si es que se ha interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes de haberse notificado lo que es el laudo arbitral, que haciendo las veces quizás de un convenio colectivo resuelve el conflicto económico o de creación de derechos o su aclaración, ¿ya? De no cumplirse en realidad con este requisito que se declara lo que es la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso, sin embargo, también tengamos en cuenta de que esta resolución es apelable dentro del plazo de 5 días hábiles. Los únicos medios probatorios que se pueden ser admisibles en este proceso ya son lo que son los documentos, los cuales pueden ser acompañados necesariamente con los escritos de lo que es la demanda y lo que es la contestación de la demanda. ¿Ya? Ahora, el arbitraje que pone fin a lo que es la negociación colectiva, este arbitraje puede ser potestativo, voluntario u obligatorio. ¿Qué quiere decir dentro de lo que es el arbitraje potestativo? Que una parte puede obligar a la otra a someter el conflicto a arbitraje. Las partes tienen la facultad de interponer el arbitraje potestativo en los siguientes supuestos. Las partes no se ponen de acuerdo en la primera negociación en el nivel o en su contenido, y cuando durante la negociación del pliego se advierte actos de mala fe que tengan por efecto dilatar, entorpecer o evitar el logro de un acuerdo, de acuerdo a lo que regula el artículo 61. ¿Ya? Ahora, respecto a que hablamos del arbitraje voluntario. El arbitraje voluntario establece que ambas partes ya deben, ponerse de acuerdo y suscribir un compromiso arbitral. ¿Para qué? Para someterse a lo que es la controversia arbitral. Ahora, cuando no procede el arbitraje potestativo durante el desarrollo de la huelga, los trabajadores podrán asimismo proponer el sometimiento del diferendo a arbitraje, y en cuyo caso se requerirá lo que es la aceptación del empleador, de acuerdo a lo que regula el artículo 63. Y también el arbitraje obligatorio, cuando una huelga se prolongue excesivamente en el tiempo, comprometiendo gravemente a lo que es a una empresa o sector productivo, o derive en actos de violencia o de cualquier manera asuma características graves por su magnitud o consecuencias. También la autoridad administrativa promoverá lo que es el arreglo directo u otras formas de solución pacífica del conflicto. Ahora, de fracasar, este arbitraje obligatorio, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo resolverá en forma definitiva a través de un arbitraje respecto a lo que regula el artículo 68. A ver, ahora, este arbitraje que pone fin a lo que es la negociación colectiva, ya, respecto a la resolución ministerial número 284-2011, ya, los supuestos de mala fe que habilitan a recurrir al arbitraje potestativo, ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? Los actos de mala fe, los actos de mala fe enunciados a continuación no constituyen una lista taxativa, ¿ya? Por ejemplo, negarse a recibir el pliego que contiene el proyecto de convenio colectivo de la contraparte, salvo lo que es una causa legal o convencional objetivamente demostrable, asimismo también lo que es la negativa a recibirlo a través de la autoridad administrativa de trabajo, ya negarse a proporcionar lo que es la información necesaria sobre la situación económica, financiera, social y demás pertinentes de la empresa, en la medida en que la entrega de la información no sea perjudicial para esta; negarse también a entregar la información acordada por las partes o precisada por la autoridad administrativa de trabajo; también que no guarda reserva absoluta sobre la información recibida, siempre que la misma no sea de carácter público; negarse a recibir a los representantes de los trabajadores o a negociar en los plazos y oportunidades establecidos en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento.
¿ya? Ejercer también presión para poder obtener el reemplazo de los integrantes de la representación de los trabajadores o del empleador. Ejercer fuerza física en las cosas o física o moral en las personas durante el procedimiento de negociación colectiva. ¿Ya? Estos son los actos de mala fe. También este mismo de resolución ministerial establece como supuestos de mala fe que habilitan a recurrir al arbitraje potestativo los actos de hostilidad que son ejercidos contra los representantes de los trabajadores o los trabajadores afiliados al sindicato, el incumplimiento injustificado también de las condiciones acordadas por las partes para facilitar lo que es la negociación, también en relación a lo que es cualquier práctica arbitraria o abusiva, con el objeto de que de dificultar, dilatar, entorpecer o hacer también imposible lo que es la negociación colectiva, ejecutar actos de injerencia sindical, tales como lo que es intervenir activamente en la organización de un sindicato, ejercer presiones conducentes a que los trabajadores ingresen en un sindicato determinado, discriminar entre los diversos sindicatos existentes, ¿no? Otorgando unos y no a otros injusta y arbitrariamente facilidades o concesiones extracontractuales, condicionar lo que es la contratación de un trabajador a la firma de una solicitud de la afiliación a un sindicato o de una autorización de descuento de cuotas sindicales por plantillas de remuneraciones, y discriminar entre trabajadores con el fin exclusivo de incentivar o desestimular la afiliación o desafiliación al sindicato. Tengamos en cuenta que, como nosotros sabemos, no solamente el derecho a la libertad sindical reconoce esta nueva ley procesal de trabajo, sino también que se encuentra regulado en la Constitución Política del Perú. Es decir, no puede el empleador de una u otra manera discriminar, incentivar o quizás desestimular la afiliación a un determinado sindicato por parte de los trabajadores. Esto debe ser elegido de manera libre y voluntaria, y no puede tampoco tener como que una afinidad respecto hacia un sindicato y que por esto te vas a afiliar porque voy a obtener más beneficios. En realidad tiene que ser de manera equitativa, de manera libre para todos los sindicatos que pueda tener una entidad, ¿ya? Ahora, con respecto a las características que señala el artículo 61 y siguientes relacionados a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, tiene determinadas características respecto a este tipo de arbitraje que pone fin a lo que es la negociación colectiva. Por ejemplo, el informe económico, es decir, que para la decisión deberá tenerse presente las conclusiones de un informe económico elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es decir, acordémonos, debe haber un informe económico. Ahora, también, otra característica, el laudo tiene carácter definitivo. El laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano arbitral, es inapelable y tiene carácter imperativo para ambas partes y obligatorio cumplimiento como una carácter de cosa juzgada, ¿ya? Ahora, la naturaleza respecto al laudo. El laudo arbitral tiene naturaleza de convenio colectivo, no de sentencia, de acuerdo a lo que regula también el artículo 70 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. También se trata de un arbitraje de propuesta única. ¿Qué quiere decir? Que el laudo va a recoger en su integridad lo que es la propuesta final de una de las partes, sin embargo, también que por su naturaleza de fallo de equidad podrá atenuar lo que son posiciones extremas, ¿no? Que lo regula el artículo 65, y no existe límite para lo que es la atenuación. Y los árbitros. En ningún caso podrán ser árbitros los abogados, asesores, representantes, apoderados o en general las personas que tengan relación con alguna de las partes o interés directo en lo que es este tipo de arbitraje para poner fin a una negociación colectiva, ya tanto directo o indirecto en el resultado. Es decir, el árbitro no puede ser tu abogado, no puede ser tu representante, tu apoderado, tu trabajador, tu amigo, tu mejor amigo, tu esposo, tu hijo, no. Tiene que ser una persona que no tenga interés directo ni indirecto dentro de lo que es el proceso de laudo arbitral, ¿ya? Ahora, los supuestos de impugnación del laudo arbitral. El artículo 66 establece... Una consulta. Sí, dime, Isidro. Doctora, cuando hablamos que no debe haber un parentesco, una afinidad de los árbitros, y normalmente cuando nosotros como colectivo podemos ir a un despacho arbitral, muchas veces
nos topamos con esa realidad, ¿no? Y a veces es un poco difícil de identificar. Por Claro, pero ejemplo, necesariamente, a ver, Isidro, para que no se me vaya la idea, necesariamente dentro, por lo menos obligatoriamente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por ahí más o menos como para que aplicarlo dentro de lo que regula también el código aplicable respecto a lo que es el código procesal civil ahora. Pero tengamos en cuenta de que no significa, por ejemplo, de que nosotros sabemos, por ejemplo, que todos los abogados nos conocemos y más cuando vivimos o nos desarrollamos dentro de provincias o distritos que son pequeños, ¿no? Por ejemplo, es como acá en Ica, es imposible de que nosotros como abogados, bueno, no les voy a decir que conocemos a todos, ¿no? Ni todos nos conocemos, pero quizás sí nos conocemos de vista, pero no quiere decir pues que va a ser tu hermano, tu tío, o una persona con la que tú tengas quizás un vínculo muy fuerte que de una u otra manera pueda en algún momento establecer que había un beneficio para una de las partes. Es decir, tiene que buscarse de que esta persona sea sumamente imparcial al momento de desarrollar y pronunciarse respecto a lo que es el laudo arbitral. Por eso te dice que no pueden ser abogados, no puede ser tu abogado, no puede ser tu representante, ni ninguna persona que tenga un interés directo o indirecto dentro de lo que es el desarrollo de este laudo arbitral. Básicamente en ello. No significa que no pueda ser un conocido, por ejemplo, y no por eso, o que tú lo conozcas, y no va a poder ser árbitro. Eso es independientemente de ellos, sino que no tenga quizás ese vínculo fuerte con alguna de las partes que permita que pueda quizás irse para un lado en vez que el otro, sin que haya equidad. ¿Está bien? está bien, doctora, gracias. Ya. Alex, levantaste tu mano, creo. Doctora, ¿me escucha? Sí, ahora sí, Alex. Doctora, una consulta, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que, como usted misma lo dice, ¿no? Pero supuestamente los arbitrajes son los medios, los famosos MAR, ¿no? Medios alternativos de resolución de conflictos. Sí. Si bien es cierto, como usted lo ha mencionado tres tipos de arbitraje. Ahora mi pregunta, ¿no? Se supone que los arbitrajes, cuando llegan, no es voluntario, o sea, necesariamente no, si En las eso, partes ajá. no se, si Ya, las lo que partes no pasa. se, ¿me escucha? Ahora sí te escucho, Alex, ahora sí. Ya bueno, como le venía diciendo, ¿no? Sabemos que en la Cámara de Comercio hay un montón de árbitros. Y si bien es cierto, cuando hablamos de una negociación colectiva, hablamos de un sindicato y hablamos de el empleador, ¿no? Con medio de sus abogados. Si bien es cierto, usted ha mencionado, doctora, los tres tipos de arbitraje, ¿no? Inclusive ha mencionado que cuando no se llegue, el mismo Ministerio de Trabajo es el que toma cartas en el asunto y, ¿no?, somete al arbitraje. Pero usted ha dicho que es inapelable. Entonces, en este caso no opera el recurso de anulación ante el Poder Judicial, el arbitraje. Podría presentarse una nulidad, en realidad sí podría presentarse una nulidad respecto a lo que si ha habido una vulneración o si ha habido quizás, podemos por ejemplo acreditar que no ha habido imparcialidad por parte del árbitro para resolverlo, no se ha cumplido con los requisitos que establece, ha habido vulneración respecto a derechos, podría plantearse sí lo que es una nulidad, Alex. Pero también tengamos en cuenta, a ver, yo puedo determinar como por ejemplo cuando tenemos una sentencia. Nosotros sabemos que toda sentencia que no es apelable tiene la calidad ya de cosa juzgada, ¿no? Cuando es declarada consentida. Ahora, si bien es cierto, un laudo arbitral podemos establecer de que puede tener esa calidad que pone fin al proceso, que es de obligatorio cumplimiento, pero que no significa que esta no pueda ser causal bajo los sustentos correspondientes de una posible nulidad, pero debidamente argumentada, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, así de manera general, para que, bueno, tú que conoces un poco, Alex, vas a entender quizás cuando, por ejemplo, una sentencia puede estar consentida, puede estar en ejecución, pero pongamos, ¿no? En materia penal, pues se ha dado varias veces, no sé si en algún momento ustedes han escuchado, que el acusado plantea nulidad de lo que es desde la notificación de la sentencia, porque nunca se le, valga la redundancia,
notificó adecuadamente. Entonces, por más de que esa sentencia tenga la calidad de cosa juzgada, esté consentida y supuestamente ha cumplido con todos los parámetros, si el acusado demuestra adecuadamente que ha habido una vulneración de derechos, lo que va a hacer es una declaración de nulidad, ¿no? Si la misma declarada fundada y admitida. Entonces, bajo estos mismos parámetros, para que ustedes entiendan, en caso se solicite ello, judicialmente podría solicitarse lo que es la nulidad del laudo arbitral. Ahora, tengamos en cuenta también respecto a lo que tú mencionas, Alex, que si bien es cierto, el tema del arbitraje es de manera libre, voluntaria, pero existen ya bajo la normatividad específica respecto a que regula este tipo de procedimientos, que he establecido 3, que es potestativo, voluntario y obligatorio, bajo los supuestos también que regula esta normatividad, sin perjuicio de que pueda ser de manera voluntaria, bajo los parámetros establecidos por nuestra normatividad y con las características específicas que debe cumplir el mismo. Alex. Alex, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Ustedes sí me han escuchado? Sí, Doctora, sí, Sí, doctora. sí, Ya, se le a ver, claro. continuemos, ¿ya? Ya, a ver, continuemos hasta que se vuelva a conectar Alex, creo que he tenido problemas. Ya. Ahora, existen ciertos supuestos bajo lo que es la impugnación del laudo arbitral. ¿Qué quiere decir? El laudo arbitral que pone fin a lo que es la negociación colectiva es susceptible de una impugnación ante lo que es la sala laboral de la Corte Superior, bajo los siguientes casos: por razón de una nulidad, como lo habíamos establecido hace un momento que lo menciona su compañero Alex, siempre y cuando se cumplan las causales del artículo 63 de la Ley General de Arbitraje, y bajo las causales de nulidad de un acto jurídico que regula el artículo 219 del Código Civil, bajo esos supuestos. Ahora, también en el caso de por establecer menores derechos a los contemplados por la ley en favor de los trabajadores. Es decir, yo no puedo elaborar un laudo arbitral, una negociación colectiva, vulnerando o considerando menores derechos de los que realmente le corresponden a los trabajadores. Porque en ese caso, por más de que este laudo arbitral sea de obligatorio cumplimiento, cumple con el supuesto de ser una impugnación ante la sala laboral de la Corte Superior, ¿ya? Y también por contravenir lo que son las disposiciones en materia de presupuesto de la 58ª disposición complementaria final de la ley número 29951, que es la ley de presupuesto para el año 2013, que en ese momento se estableció como una disposición permanente, ya bajo esos supuestos. Ahora, tengamos en cuenta de cuando se establece lo que es la interposición de la impugnación, no impide tampoco ni posterga lo que es la ejecución del laudo arbitral, salvo resolución contraria de la autoridad judicial competente. Es decir, mientras que está este proceso de impugnación, no va a impedir que se ejecute lo que se ha establecido en este laudo arbitral. Ya cuando salga la resolución contraria respecto a lo que te declara fundada tu impugnación, ¿no? Por cualquiera de los supuestos que hemos señalado, recién a partir de ahí se deja sin efecto lo que es el laudo arbitral, pero mientras que este sea un proceso y no exista esta resolución, se va a ejecutar lo que se ha establecido en dicho laudo arbitral. Bueno, lo podrían dejar sin efecto suspendido, ¿no? A ver, este es del anterior. Ahora, estos procesos de impugnación de laudos de arbitrajes económicos que se encuentran regulados en el artículo 50 de esa nueva ley procesal de trabajo, tienen ciertas particularidades. Estas particularidades, ¿cuáles son? El requisito adicional de la demanda, es decir, ser interpuesta dentro de los 10 días hábiles siguientes de haberse notificado lo que es el laudo arbitral o su aclaración. Si es que no se cumple con este requisito, la demanda será declarada improcedente. Ahora, el plazo para apelar la resolución que declara esta improcedencia de la demanda es también de 10 días hábiles, ¿ya? Y los medios probatorios solamente los medios probatorios admisibles son documentos. Acá no hay testigos, no hay peritos, no. Solamente documentos los cuales van a ir acompañados necesariamente tanto al escrito de la demanda, así como también al escrito de la contestación de la demanda, ¿ya? Ahora,
El trámite de este tipo de proceso de impugnación de laudos arbitrales económicos, ¿qué quiere decir? Se va primero con lo que es la presentación de la demanda. Calificada lo que es la demanda, se va a verificar el cumplimiento de los requisitos y que se haya interpuesto dentro del plazo, es decir, dentro de los 10 días desde que se ha tomado conocimiento. Ahora, si se emite la resolución indicando lo que es la admisión de la demanda, el emplazamiento al demandado para que conteste también lo que es la demanda va a ser dentro del plazo de 10 días posteriores hábiles. La notificación a los árbitros para que de estimar lo conveniente y dentro del mismo plazo expongan sobre lo que consideren pertinente. Es decir, en este tipo de procedimiento de impugnación de laudos arbitrales no solamente se le va a notificar al demandado, sino también al árbitro o árbitros que hayan participado dentro de este laudo arbitral, para que ellos también pudieran exponer lo que consideren pertinente en caso ellos, por ejemplo, no consideren que haya habido una vulneración o no se cumplen los supuestos particularmente, ¿no? O que se ha dado este laudo arbitral dentro de los parámetros que establece la normatividad vigente. Ahora, después de ello, dentro de 10 días hábiles, se va a citar a las partes para lo que es la audiencia de vista de la causa. ¿Para qué? Para que expongan sus alegatos. No es necesario solicitar el uso de la palabra, se les va a conceder lo que es para que hagan sus alegatos. Ahora, se emite también lo que es la sentencia en el mismo momento o en un plazo de 5 días hábiles si es que se trata de un caso complejo, de igual modo a lo que se regula también en el proceso ordinario laboral, ¿ya? Y luego la sentencia emitida por la Corte Superior también es apelable ante la Corte Superior de Justicia de la República contra la sentencia de la Corte Superior, no procede lo que es el recurso de casación, ¿ya? Acá no procede lo que es el recurso de casación. Pero ese es el trámite simplificado respecto a lo que es la impugnación de laudos de arbitraje económico. Ahora, recordemos como ciertas peculiaridades y características también. Acuérdense, no solamente la demanda se le notifica al demandado, sino también a los árbitros para que puedan exponer lo que consideren pertinente dentro del plazo establecido por la norma y asimismo puedan concurrir en la audiencia dado el caso. ¿Ya? Hoy acabamos. Ya. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? Creo que está fácil, entendible, ¿sí? Está bien. Dime, Walter. Doctora, buenas noches. Una consulta. En el caso de que el árbitro haya tenido alguna preferencia en la sentencia o haya, así como en los jueces es prevaricar, así algo de ese tema, cuando vaya al Poder Judicial, ¿el Poder Judicial puede sancionar al árbitro? Lo que pasa es que si el juez determina que se establece bajo alguna de las causales que establece nuestra normatividad, lo que va a hacer es que se va a declarar una nulidad de dicho laudo arbitral. Entonces, anulación. La anulación, bueno, de ese laudo arbitral. Ahora, lo que va a pasar ahí, no necesariamente el juez puede imponer una sanción. ¿Qué es lo que pasa? Entendamos de que cada entidad, ¿ya? O cada órgano, cada entidad en realidad, pongámonos así, tiene facultades para sancionar únicamente a sus, o tienen un órgano de control, pongámoslo así, ¿ya? Como por ejemplo, el Poder Judicial tiene ODECMA, el Ministerio Público tiene a lo que es, ¿cómo se llama Ay, no me olvidé. Me acabo de olvidar, ¿cómo se llama el órgano de control del Ministerio Público? Disculpen, alguien que me haga recordar. El órgano de control del Ministerio Público se me fue. Alguien que me haga acordar. Cuando presentas tus quejas ante los jueces, ante los fiscales, ¿cómo se llama? ODECMA. No, ese es ODECMA, que es en el que es para los jueces. Fiscales. ¿Cómo? La OCMA, perdón. No, pero la OCMA no, la OCMA está el órgano judicial. superior. Claro, eso es en el Poder Judicial, pero en el Ministerio Público. Oh, sí. Claro, pero se me fue ahorita. Bueno, ya no tiene mucha... Hay que googlearlo, hay que googlearlo. Control interno, doctora. Control interno, Dios mío, sí, ¿cómo se me fue? Disculpen.
pero la verdad lo tenía acá, pero es como cuando... Doctora, es un ser humano, es un ser humano. Sí, no se preocupen, ya. Pero ya, cada entidad, como les estaba señalando, tiene un órgano de control. Ahora, estos órganos de control son los únicos que pueden imponer sanciones. Es decir, con respecto al árbitro, el juez sí va a emitir va a emitir su resolución de debida fuente fundamentada, donde va a encontrar responsabilidad y puede indicar que ha habido, pues, ha habido uno de los supuestos en los cuales el árbitro ha tenido un vínculo o un interés directo o indirecto por alguna de las partes, y habiéndose verificado eso, va a declarar lo que es la anulación de ese laudo arbitral, pero asimismo va a remitir copias al órgano correspondiente para que se imponga esa sanción, se le suspenda lo que es la licencia de nueva aplicación respecto para ejercer lo que es el tema del árbitro, y eso se le va a aperturar un proceso en el cual ya la entidad correspondiente le va a imponer la sanción, multa o lo que considere pertinente. Es igual, por ejemplo, frente a los que son nosotros, cuando resuelven los jueces, por ejemplo, y encuentran inconducta funcional o cualquiera de un fiscal, ellos no imponen la sanción. Lo que hacen es remitir copias al órgano de control de la fiscalía para que sean ellos quienes aperturen un proceso de considerarlo pertinente, investigación, y ya impongan las sanciones correspondientes. ¿Ya, Walter? Walter. Sí, doctora, sí la escuché. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? No, ya, estamos entendibles. Ahora, vamos a empezar a hacer su práctica. Ustedes tienen su lectura en la semana 12, ¿ya? Lo que van a hacer es, como siempre, su análisis. Se fue el audio, doctora. Doctora, no la escuchaba. Se le fue el audio. La doctora ha dicho, hagan su trabajo, Sí. chicos. No, disculpen, sí, se me cortó, creo que fue la señal. ¿Ahora sí me escuchan?